buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles 15, ¿no? Martes 15. Martes 15. Mitad de mes. Exactamente, mitad de mes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es primera edición de MBD Noticias. ¿Qué temperatura me dijo Rafael Taroco? 18 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver cómo arranca esta jornada de martes 15, según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que decía que íbamos a tener una mínima de 17 grados, la máxima será de 22 con cielo soleado y despejado a esta hora, ¿eh? Y seguirá claro y algo nuboso también mañana miércoles 16, las temperaturas extremas, 14 la mínima, 28 grados, disfrutando mañana. Misma máxima para el día jueves 17 de noviembre, que tendrá una mínima de 16 y cielo nuboso y algo nuboso con la máxima, como decíamos, de 28 grados. Hace calor ya, estamos en noviembre. Es verdad, dentro de una hora comienza el paro parcial convocado por el PIT-CNT bajo la consigna global de contra el modelo de desigualdad y con la reforma jubilatoria como eje central de la convocatoria. Otro de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes tiene que ver con que el sindicato de UTU denunció que hay estudiantes que se desmayan de hambre en los salones y que más de 1000 tienen problemas para alimentarse de forma correcta. Después de relanzar las relaciones diplomáticas con Venezuela, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está recibiendo una convocatoria de exmandatarios para relanzar también la agrupación convocada de naciones convocadas por la UNASUR. Por otra parte, les contamos que Alemania anunció que va a nacionalizar la filial local de la empresa rusa Gazprom para, de alguna manera, garantizar la seguridad energética antes de que empiece el invierno. Y también ahora vamos a decirles, bueno, algunas de las calles que van a estar interrumpidas, una de ellas por el paro convocado a partir de las 9, pero la convocatoria es a las 10. Exactamente, y ahí vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte, como decíamos, una mañana que a esta hora está bastante movida, soleada, despejada, pero también muy ventosa, Sí, mucho viento, justo esa avenida hay mucho tránsito, pero en realidad en la mañana está tranquila en el centro. Por lo menos acá en el centro, ¿no? exactamente, ahí estamos. Muy bien, y se encuentra cortada exacto, se encuentra cortada la circulación en Capurro entre Uruguayana y Coraceros. Y recordar que en las inmediaciones del Palacio Legislativo, concretamente en Avenida de las Leyes entre Colombia y Guatemala, va a estar cortado el tránsito hasta las 5 de la tarde por la realización del acto convocado por el PIT-CNT. Ahí, bueno, si nos alejamos un poquito de la zona, sí. Marco Bruto entre Juan Pablo Laguna y Plácido Yauri, hasta las 3 de la tarde va a estar interrumpido en la circulación. Muy bien, le cuento dos más. Domingo Culler entre Figueira y Boulevard Artigas estará cortado hasta las 5 de la tarde, dice el Centro de Gestión de Movilidad, y también Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Francisco Vidal, también cortado hasta la misma hora. Carlos Berg entre Obligado y 21 de septiembre hasta las 5 de la tarde, por tareas de saneamiento estará cortado el tránsito, y Asunción entre Minas y Magallanes hasta las 4:30 por el trabajo de una grúa. ¿Quiere dos más? Bueno. Liropeya entre Darwin y Mariano Soler hasta las 14 horas por tareas de grúa, mientras que Rambla Baltasar Brum entre Doroteo Enciso y Heredia hasta las 4 de la tarde por tareas de UTE. Bien, y comenzando con el desarrollo informativo, lo que les decíamos al arranque, en una hora a las 9 de la mañana comienza un paro general parcial convocado por el PIT-CNT en rechazo al proyecto de reforma previsional del Poder Ejecutivo como eje principal. Desde esa hora, como decíamos, a las 9 de la mañana se van a concentrar en la explanada de la Universidad de la República para marchar a las 9:30 por Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo, donde, como decíamos, se va a realizar el acto. La medida no afecta al transporte público y a la educación primaria, cuyos sindicatos adhieren al paro, pero no detienen sus actividades. Sí lo hacen secundaria, UDELAR y UTU. Y en el caso de UTU, el paro es por 24 horas. A nivel de salud pública, el paro comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas en el área metropolitana, quedando disponibles servicios de urgencia y emergencia, así como la atención a pacientes oncológicos y las salas de internación. Las empresas públicas y la administración central paran sus actividades y los bancos van a abrir a partir de las 13 horas. La consigna del paro es que no te roben el futuro contra la reforma jubilatoria y el modelo de desigualdad. En unos minutos vamos a estar justamente ampliando esta información. Vamos a hablar con el vicepresidente del PIT-CNT, José López.
Les contamos que desde las 8 de la mañana está prevista la comparecencia en Fiscalía del ex jefe de la custodia presidencial. Estamos hablando de Alejandro Astesiano, por primera vez desde que fue formalizado a finales del mes de septiembre. Sí, esto se trata de una ampliación testimonial solicitada por la fiscal Gabriela Fossati tras nuevas pruebas recabadas, entre ellas mensajes que fueron recuperados de su teléfono celular. Desde el 27 de septiembre, que fue la imputación por parte de la fiscal Gabriela Fossati en el juzgado, Alejandro Astesiano no ha vuelto a prestar declaración. Esa tarde fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Primero, tuvo un mes de prisión preventiva y luego fue extendida hasta marzo de 2023. Estuvo recluido en la unidad 19 de Florida y ahora se encuentra en Punta de Rieles. El traslado se dio porque Fiscalía va a solicitar su testimonio en algunas ocasiones y no era sencillo trasladarlo ida y vuelta desde Florida. Este martes a las 8 de la mañana, Astesiano declarará ante la fiscal con su abogado Marcos Prieto. Si bien la fiscal no dio detalles a la defensa, se espera que indague información sobre los mensajes que fueron recuperados del celular del ex jefe de custodia presidencial. Hace unas semanas, el abogado Prieto recomendó a Astesiano reconocer delitos y llegar a un acuerdo con Fiscalía para reducir pena, pero aún no fue resuelto. Bueno, en un ratito vamos a tener móvil justamente desde Fiscalía allí con nuestro compañero Luca Veloz, aguardando alguna novedad que pueda surgir allí con la llegada de Astesiano, ¿no? Bien, y ahora nos vamos con novedades que tienen que ver con el Parlamento, porque desde las 9:30 se reúne el plenario de senadores con varios temas en agenda, pero dos principales. Sí, uno de ellos tiene que ver con la presentación de informes de la Comisión Preinvestigadora sobre la actuación de Charles Carrera como director general del Ministerio del Interior. El otro hecho destacado será el ingreso del pedido de renuncia a la banca por parte de Danilo Astori, en licencia médica desde la pandemia y con solo 2 presencias en la actual legislatura. Sí, allí lo vemos a Danilo Astori, que fue electo para el Senado por primera vez en el año 90 y retuvo la banca hasta 2005, cuando fue nombrado como ministro de Economía en el primer gobierno del Frente Amplio. En el segundo fue vicepresidente de José Mujica y nuevamente ocupó el Ministerio de Economía en el segundo periodo de Tabaré Vázquez. Astori tiene 82 años y su lugar será ocupado por José Carlos Maía, como está haciendo hasta ahora. Muy bien, así las cosas. Lo decíamos hace un ratito nada más, nos vamos a ir a esta fiscalía porque allí está el móvil con Luca Veloz, a quien ya saludamos. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos, como tú lo decías, en la sede de la Fiscalía de la Nación de la calle Cerrito y Misiones, porque hace unos minutos nada más, con fuerte presencia de custodia policial, habría ingresado a la sede de Fiscalía el ex jefe de la custodia de la Presidencia de la República, Alejandro Astesiano, convocado por la fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati. Esta convocatoria que fue de apuro, además a Fiscalía no es una audiencia y por tanto no habrá una resolución hoy sobre el caso que tiene al ex custodia de la Presidencia de la República involucrado en una red de falsificación de documentos para la aportación, para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos en nuestro país. Como ustedes ya lo venían contando allí en ese video, Astesiano está en la sede de la cárcel de Punta de Rieles y desde allí fue trasladado la fiscal Gabriela Fossati, entonces lo interrogará también mañana y pasado interrogará a los otros involucrados, el ciudadano ruso Alexei Silvaev y también el escribano Fernández, quien vendrán aquí a la sede de Fiscalía entonces mañana y pasado. Se esperan novedades. El abogado Marcos Prieto, el abogado de la defensa de Alejandro Astesiano, bueno, señaló que no sabe cuál es el motivo de la convocatoria, que en principio no se haría, no estarían convocados para realizar ese acuerdo, que él sí recomendó que hiciera su defendido. Entonces estaríamos aguardando para que en los próximos minutos tener alguna novedad. A la salida sí se comprometió Marcos Prieto a hablar con nosotros para saber cuál es el motivo de esta convocatoria. Hay que señalar que los 3 imputados tienen hasta el 15 de marzo la extensión de la prisión preventiva que fue otorgada
por el juez de 38 turnos. En este caso estamos hablando de Alejandro Astesiante. El juez de la causa otorgó la extensión de la prisión preventiva hasta el 15 de marzo y en ese marco está trabajando la Fiscalía a cargo de la fiscal Gabriela Fossati. Entonces aguardaremos por más novedades aquí en la sede de Fiscalía. Perfecto, Luca, muchas gracias. Completo informe, gracias por tu trabajo allí en Fiscalía. Vamos a estar atentos a lo que ocurra entonces de un minuto a otro. Bien, y nosotros vamos ahora a uno de los temas del día que tiene que ver con la convocatoria al paro general parcial y del PIT-CNT. Y estamos en contacto ya con el vicepresidente del PIT-CNT, estamos hablando de José Lorenzo López. Bienvenido, gracias por estos minutos. Un gusto estar conversando con ustedes. Bien, el gusto es nuestro. Concretamente, el eje central de la convocatoria es la reforma previsional o jubilatoria. Sí, fundamentalmente tiene que ver como eje central este planteo de la coalición de gobierno de elevar un proyecto de ley de reforma jubilatoria que claramente nosotros entendemos que no es la reforma que precisa nuestro país y que en función de que esta propuesta condena a los trabajadores a ser quienes financian el problema que se puede generar de futuro en la seguridad social, entendemos de que es el momento de generar una manifestación de claro rechazo a todo lo que tiene que ver con este planteo que la coalición de gobierno está discutiendo en el Parlamento. En ese marco, López, ¿el PIT-CNT tiene alguna expectativa de que haya modificaciones justamente a nivel parlamentario? Bueno, nosotros hemos venido reclamando la posibilidad de un diálogo social que permita, digamos, establecer un marco mucho más adecuado que el que tenemos hasta ahora. En realidad lo que hubo fue una convocatoria a una comisión donde había diferentes expertos y allí participamos desde el movimiento sindical, pero en una comisión donde se planteaban propuestas que prácticamente ninguna de ellas fue de recibo, por lo menos las que planteó el movimiento sindical, y después terminó de trabajar esa comisión, aparece este proyecto de ley, primero como anteproyecto, después con algunas modificaciones se transforma en proyecto de ley, ingresa al Parlamento y no hubo la posibilidad de intercambio con actores preponderantes como puede ser el PIT-CNT o otras organizaciones del ámbito social y político que permitiera de alguna manera establecer una reforma de la seguridad social que todos somos conscientes de que es necesaria de futuro, pero que creemos que acá hay otras posibilidades de financiar, porque en definitiva de lo que se trata de eso, es de buscar financiamiento para una seguridad social que permita, digamos, tener sustentabilidad desde el punto de vista financiero en el futuro. Claro, la perspectiva, por ejemplo, de diferencias que han presentado algunos partidos, por ejemplo, de integrantes de la coalición como Cabildo Abierto, abre una puerta para el movimiento sindical, por ejemplo, para hacer sus planteos, más allá de que el tema está ahora en la órbita del Parlamento. ¿Ustedes van a reunirse para tratar de hacer llegar sus posiciones de manera directa y poder cambiar algo en el proyecto de ley? Bueno, sí, de hecho estamos convocados para mañana a la comisión y vamos a ir con propuestas desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político, porque como decíamos anteriormente, el problema que tiene de futuro nuestro país con el tema de la seguridad social es cómo se financia en función de los problemas demográficos que tenemos y también de que el aporte que se hace por parte de las empresas, ustedes saben que somos de los pocos países en el mundo donde los trabajadores aportamos el doble que las empresas, pero aparte de que las empresas aportan la mitad que los trabajadores, ahí quienes aportan, las empresas que aportan, son aquellas empresas de menor porte en nuestro país. O sea que hay muchas empresas no solo a nivel nacional, sino también
de multinacionales que tienen exoneraciones tributarias muy importantes, que podría desde allí buscar alguna alternativa para tener un financiamiento, aunque sea gradual, como se está estableciendo, por ejemplo, esta posibilidad de confluir que todas las cajas se transformen en una caja sola de aquí a 20 años, pero que en un plazo prudencial empiecen esas empresas que no aportan nada y aquellas que aportan mucho menos que las demás a generar un flujo financiero un poco más importante, de manera tal de que no sea aumentando los años de edad de los trabajadores y bajando las jubilaciones, que es lo que pretende esta reforma, cosa que el propio presidente de la República en su campaña electoral dijo que no iba a suceder. Por lo tanto, claramente nosotros nos manifestamos en contra de esta posibilidad. Esta reforma condena a los trabajadores a trabajar más años y a cobrar menos jubilación. Y eso no estamos dispuestos a transarlo, digamos, ¿no? López, el paro comienza a las 9 de la mañana, se extiende hasta la hora 13. ¿Qué expectativas tienen en cuanto al nivel de acatamiento justamente de esta paralización? Bueno, nosotros creemos que va a ser un paro muy fuerte y sobre todo que vamos a tener mucha gente en la calle. Nosotros ya ahora a las 9 empieza el paro, alrededor de 9:30 se va a estar concentrando la gente ahí en la Universidad de la República para después marchar por 18 y Fernández Crespo hasta llegar al Palacio Legislativo. Y bueno, y allí dos compañeros, una compañera del Sindicato de la Seguridad Social y nuestro presidente del PCNT, estarán desarrollando la oratoria central, planteando cuál es el posicionamiento del movimiento sindical en función de esta reforma jubilatoria y también hablando de otras cuestiones que hacen al movimiento sindical y que están en la plataforma reivindicativa de la central sindical. Claro, justamente le quería preguntar brevemente sobre eso, porque también es contra el modelo de desigualdad. ¿Qué otros ejes, ya para el cierre, ¿no?, van a estar presentes en el discurso que se va a hacer allí frente al Parlamento? Bueno, el modelo de desigualdad creo que abarca muchas cosas. Ustedes saben, se ha publicado por parte del Instituto Cuesta Duarte hace pocas semanas atrás un informe que denota de que más de 500.000 de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos por 8 horas de trabajo. Eso demuestra este modelo de desigualdad en un país donde tenemos un crecimiento económico que superó altamente las expectativas que el propio gobierno se había planteado, donde ese crecimiento económico que nos planteaba que iba a tener un derrame claramente no lo tiene, sino que hay una acumulación de la riqueza por parte de los llamados mayadoros que cada vez acumulan digamos, las riquezas que producen los trabajadores de nuestro país. Tenemos esta situación donde más de 500.000 de trabajadores ganan menos de 25.000 pesos y donde decenas de miles de trabajadores comen en ollas populares. Creemos que demuestra claramente de que el modelo económico que está llevando adelante el Poder Ejecutivo es muy nocivo para los intereses de las clases populares. Y bueno, creemos que así es necesario modificar la estructura de la política económica del gobierno para que en definitiva ese crecimiento económico que ha tenido el gobierno pueda realmente llegar a los sectores más humildes de nuestra sociedad, ¿no? Ya tenemos que cerrar, pero decirles también cómo toman el que sea, bueno, en este cuarto paro que ha impulsado el PIT-CNT en este año, si no hice mal la cuenta, bueno, la crítica de que siempre están poniendo el palo en la rueda. ¿Es así? Bueno, nosotros claramente hemos planteado de que los trabajadores somos los que movemos la rueda. Esto que decíamos recién, de que el crecimiento económico del país ha estado por encima de las expectativas del gobierno, claramente demuestra de que la productividad de los trabajadores uruguayos ha estado a la altura de las circunstancias. El problema es que quienes de alguna manera quieren detener la rueda, sobre todo cuando se plantea la posibilidad de que ese crecimiento económico se derrame hacia los sectores más humildes, es el propio gobierno defendiendo, en definitiva, a los grandes capitales que manejan, digamos, el poder en nuestro país. Es ahí donde está el meollo del asunto y bueno, nosotros por supuesto que
con esta manifestación y con otras que hemos hecho, lo que pretendemos justamente es intentar ver si podemos hacer reaccionar al gobierno de que es hora de que la gran mayoría de los uruguayos tengan algún beneficio que hasta ahora no lo han tenido. José López, vicepresidente del PCBT, gracias por estos minutos con MB Noticias. Un gusto como siempre, la verdad. Un placer. El gobierno deberá definir en las próximas horas a quién apoyará el próximo domingo 20 de noviembre para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, que ustedes recordarán ha debido elegir un nuevo presidente en reemplazo del destituido Mauricio Claver Carone por un escándalo sexual. Sí, el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, pidió postergar la decisión para poder presentar una candidatura alternativa a la planteada por el mandatario saliente, Jair Bolsonaro. Hasta el momento el BID mantiene la fecha del domingo 20, por lo que el presidente Luis Lacalle Pou tendrá que definirse entre el candidato de Bolsonaro, los de México, Chile y Trinidad y Tobago, o apoyar a la única mujer impulsada por el presidente argentino Alberto Fernández. Este viernes 11 se cerró el plazo para presentar postulaciones, siendo finalmente 5 las anotadas. La única mujer en carrera es Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina. Por su parte, México postuló a Gerardo Esquivel, quien se desempeña en la Junta de Gobierno del Banco Central de ese país. Chile propuso a Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que Trinidad y Tobago presentó a Gerard Johnson, exfuncionario del BID. En su caso, Bolsonaro inscribió la candidatura de Ian Goldfan, expresidente del Banco Central de Brasil y actual director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, que no cuenta con el apoyo del presidente electo. El equipo de transición de Lula da Silva aspiraba a presentar otro nombre y tras no conseguirlo pidió postergar la elección, pero hasta el momento se mantiene la fecha del 20 y mediante la modalidad a distancia. Uruguay apoyó en 2020 con su voto a Mauricio Claver Carone a pedido del presidente Donald Trump, que postuló a un estadounidense rompiendo una tradición que se mantenía desde la fundación del banco, según dijo en su momento, con el pretexto de poner un freno al avance financiero de China en Latinoamérica. Vamos a seguir en temas regionales porque tras relanzar las relaciones diplomáticas con Venezuela, proponiendo designar además embajador en Caracas, después de 7 años, el presidente Luis Lacalle Pou va a recibir una carta de exmandatarios de la región para que apoye la reconstrucción de la UNASUR. Exactamente, se trata de la misma carta que ya recibió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y firmada por, entre otros, el expresidente José Mujica, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Eduardo Duhalde y Michelle Bachelet. Uruguay abandonó formalmente la UNASUR en marzo de 2020 luego de las renuncias de países que fueron saliendo de la ola de gobiernos progresistas a partir del triunfo de Mauricio Macri en 2015 y del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016. Con el triunfo reciente de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, la región consolida un nuevo cambio hacia gobiernos de izquierda. En este contexto, la idea de relanzar la UNASUR promovida en el primer ciclo progresista por Hugo Chávez reunió a varios de quienes formaron parte del proyecto. En la carta a Maduro firmada este lunes 14 por expresidentes y expresidentas, se aclara que no se trata, sin embargo, de una reconstitución puramente nostálgica de un pasado que ya no existe. Una nueva UNASUR debe hacerse cargo autocríticamente de las deficiencias del proceso anterior. En este sentido, se considera que sería una plataforma complementaria perfectamente funcional a la proyección de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reúne a todos los países de la región menos Canadá y Estados Unidos. Confiamos en su visión para hacer de nuestra América del Sur un motor impulsor de un nuevo nivel de unidad e integración latinoamericana, anclada en la solidaridad continental y en los valores permanentes de la paz y la democracia, finaliza la carta recibida por Maduro y que en el transcurso de los próximos días será entregada al presidente uruguayo y al resto de los mandatarios latinoamericanos. Bueno, vamos a cambiar de asunto, y un tema que les comentábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias tiene que ver con que la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Ana Borges, denunció que más de 1000 estudiantes tienen problemas de acceso a la comida y quienes se hacen cargo son los docentes y no el Estado. Queríamos mostrar en este comunicado que la palabra solidaridad no está solamente en la bandera, la palabra solidaridad está en hechos, está en acciones. AFUTU hoy debería estar como sindicato de la educación, que parece que estamos demonizados, ¿no? Porque parece que ser un trabajador organizado te demoniza frente a determinados actores del gobierno. Sin embargo, hoy nos estamos dedicando puntualmente a armar canastas. Nuestra
Casa Central en Magallanes son 61, los invitaría a ir, está lleno de canastas alimenticias. Hoy, como funcionarios de la educación, deberíamos estar pensando en canastas de libros, por ejemplo, que somos unos de los que desde que comenzamos con esta directiva dijimos, ¿por qué no dar libros? ¿Por qué no dar libros? Porque nuestros estudiantes tienen hambre, porque nuestros estudiantes se desmayan de hambre en nuestros salones. Y no estoy agrandando la situación. Esto pasa, que no lo queramos, que no se quiera ver es diferente. Que los trabajadores y trabajadoras de la educación ponemos palos en la rueda, lo vamos a seguir poniendo cada vez que nos subestimen. Que los trabajadores y trabajadoras de la educación le decimos no a esta reforma totalmente arbitraria, totalmente inconsulta, lo vamos a decir cada vez que tengamos la oportunidad. Tuvimos una asamblea técnico-docente y al otro día nos enteramos cuál iba a ser el pasaje de grado de nuestros estudiantes 2021. Repito, 2021. Aquel que se anotó y que comenzó las clases el 1 de marzo y cada docente parado frente a sus estudiantes les dijo cuál iba a ser la forma de evaluarlo. Bueno, hoy, 14 de noviembre, va a tener que pararse y explicarle otra cosa. Yo me pregunto, ¿es la Dirección General Técnico Profesional quien pone la cara frente a los estudiantes? No. El día que lo sea nos callaremos, pero mientras no lo sea vamos a seguir reivindicando. En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebró este lunes, el ministro de Salud Pública hizo un anuncio que se extiende hasta los 21 años en la cobertura de la bomba de insulina por parte del Fondo Nacional de Recursos. Sí, además hay incorporaciones al sistema. Por ejemplo, se suma la insulina de larga acción y también se estudia incluir desde enero de 2023 el sistema de monitoreo de glucosa flash, así se llama para menores de 21 años. Hay ahora una nueva generación de bombas de insulina. Estas bombas de insulina permiten un monitoreo continuo del nivel de azúcar en sangre. Y además, la cobertura por el Fondo Nacional de Recursos iba hasta los 14 años. Ahora hemos estudiado el tema y lo vamos a extender hasta los 21 años y con bombas de nueva generación. Primer punto. Segundo punto, vamos a incorporar una insulina de larga acción mayor aún de la que tenemos hoy disponible. La actual es de 24 horas y esta pasa a ser una insulina de 36 horas. Es decir, que es una herramienta terapéutica fundamental. Y por otro lado, hay un tema con las complicaciones. ¿Cómo hace un diabético para controlarse el azúcar y no depender de otra persona? Para eso hay glucómetros parlantes, que se llaman, que no están registrados en Uruguay. Lo que vamos a abrir es un llamado a interesados para que se registren y pueda una persona que es diabética y ciega autorrealizarse el examen y tener en una voz hablada el resultado de la glucemia. Y en este marco se desarrolló una jornada de testeo en el Hospital de Clínicas organizadas por la Cátedra de Endocrinología y también de la Escuela de Nutrición. 1 de cada 10 personas es diabética y a su vez 1 de cada 2 diabéticos no sabe que la tiene. La diabetes aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. La insulina regula el azúcar en la sangre. La mayoría no sabe que la tiene y no presenta ningún síntoma, pero se puede presentar con exceso de sed, hambre, adelgazamiento, poliuria, que vas muchas veces a orinar, pero en realidad la mayoría es asintomática. ¿Te controlás? ¿Te hicieron el...? Todavía no, pero estoy en eso. Es importante, decían, controlarse, tener una dieta. Ah, sí. Sí, aparte estoy medicada, ¿no? También por la diabetes. En Uruguay el 8,2% de la población padece esta enfermedad y existe otro 8% que tiene grandes probabilidades de tenerla. Que los uruguayos tienen una ingesta de vegetales y de frutas la mitad o menor de lo que recomienda la OMS. Entonces, ¿qué nos aportan los vegetales? Nos aportan las frutas fibra, que es importante para alentecer el pasaje de la glicemia al intestino, como una escobita para barrer colesterol. Y por eso lo que es el plato, acá te muestro una imagen, vegetales sería medio plato, un plato saludable, y sino para saber las 2 manos abiertas. ¿Te hicieron muchas preguntas? No, las normales.
Y estás cuidándote, digamos, en la comida. Sí. ¿Cómo estaba de la presión? ¿Bien? Sí, de la presión ahora estaba bien. Lo que pasa es que me dijeron que podía ser prediabética, entonces me están haciendo estudios y bueno, aproveché. Hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, ayer se conmemoraron 30 años del servicio 0800 4141, que es el servicio de orientación telefónica a mujeres que sufren violencia de género. Fue una iniciativa inaugurada por la Intendencia de Montevideo en 1992 a impulsos del movimiento social y también de la Comisión de la Mujer del momento. Es una política que empezó hace 30 años en el primer gobierno del Frente Amplio y que fue pedida por las organizaciones de la sociedad civil cuando no había institucionalidad de género en el país, no existía la Comisión de la Mujer ni el Instituto de las Mujeres como es ahora, y esa política se mantuvo durante todos estos 30 años, convirtiéndose de alguna manera en una política de Estado. Ahora está gestionada por el Instituto Nacional de las Mujeres y bueno, y es un servicio muy importante porque es un servicio de cercanía que las 24 horas, los 365 días del año, permite que cualquier mujer que necesita orientación, atención especializada, apoyo y ayuda la pueda recibir. Son 30 años de un servicio, pero en realidad son miles de años de una larga lucha. Y pensaba en las protagonistas que están acá. Tengo el privilegio, en nombre de la Intendencia de Montevideo, de agradecerle a las primeras y los primeros que desde una institución pública, cuando les tocó asumir una responsabilidad, lo que hicieron fue poner una herramienta para escuchar. Tengo esa fortuna de poder agradecérselos y compartir con ustedes, de alguna manera quienes me precedieron lo han hecho, la convicción y el sentimiento de que lo más importante está de ese lado, lo más importante está de aquel lado, de estos muros para afuera. Y no es de ahora, es de hace miles de años. Y va a haber que seguir. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos con MBD Noticias. En estos momentos en Capital, decirles que en unos 20 minutos aproximadamente comienza el paro general parcial convocado por el PIT-CNT y para seguir profundizando en otras áreas, en otros ejes que tienen que ver con el mercado laboral. Estamos recibiendo con mucho gusto a Fabio Riverón, titular de FUESIS, todo lo que tiene que ver con el comercio y afines. Bienvenido. Buenos días para ustedes, para la teleaudiencia. Por favor, realmente es un gusto recibirte en estos momentos y preguntarte en lo que tiene que ver con el área de comercio y servicios, de qué manera, bueno, van a este paro, pero ¿cómo es la situación que están viviendo? Porque fue uno de los sectores más castigados en la pandemia. En realidad hemos venido saliendo de la situación, ya prácticamente no quedan compañeros y compañeras del seguro de paro, salvo en algunas situaciones muy específicas, como puede ser toda la zona de free shop, pero ya vinculado a otras situaciones y no solamente el impacto de la pandemia. Y después, en términos generales, todo el mundo ha ido retomando la actividad formalmente en realidad. En algunos lados, bueno, hubieron desvinculaciones, pero en muchos otros, en realidad, como deportes o tiendas, los compañeros y las compañeras se han ido reincorporando, los que algún club muy específico en realidad, que bueno, por distintas variantes que tenía de planes atados a planes que el propio gobierno venía desarrollando y que fueron cortados, los compañeros están en el seguro de paro, pero presumimos que en realidad en el corto plazo va a ir saliendo de la situación y bueno, y después transitando algunos grupos que tenemos en Consejo de Salario que venían de un convenio puente o del segundo convenio puente, dependiendo, o el tema de la seguridad privada que está en plena negociación en virtud de que el convenio vence a fin de año y tenían cláusula prevista de 90 días antes de empezar las conversaciones.
Riverón, aprovecho para consultarle. Bueno, se ha generado mucha polémica a raíz de este proyecto de reforma de la seguridad social. ¿Tienen un estudio de impacto? ¿Cómo puede afectar justamente al rubro, a su rubro? Ya le pedimos ese estudio a los compañeros del equipo de representación de los trabajadores, porque la intención de la federación es seguramente la semana que viene, con ese informe pronto, estar pidiéndole una reunión a la comisión para que nos reciba y poder llevar concretamente en realidad los lugares y las situaciones concretas donde nos va a impactar, ¿no? Pensemos en realidad que si la reforma está pensada que va a atender sobre todo a los jóvenes y a las compañeras en virtud de las edades, esta federación va a tener grandes impactos por la composición justamente que tenemos, ¿no? Abarcamos a compañeros y compañeras que están haciendo esencialmente su primera experiencia laboral. Bien, ya lo queríamos consultar, Riverón, con respecto a otro tema que en los últimos meses había estado sobre la agenda pública. Tiene que ver con la situación de trabajadores de Río Gas y la judicialización que se hizo sobre unas protestas. ¿En qué está esa situación? Bueno, ahí la instancia de conciliación se agotó. Y lo que queda ahora es el espacio jurídico que establece la norma, en donde la empresa tiene hasta 4 años para presentar la demanda formal contra los trabajadores y contra Fuesis. Hasta el día de hoy no ha llegado comunicación oficial de que esta demanda se haya iniciado, o sea que en principio la situación está ahí, y después una relación que continúa tensa con idas y vueltas en realidad, y la empresa realizando algunas transformaciones en forma unilateral, y bueno, un poco quizás complicando aún más la situación, pero era obvio que iba a pasar. Este anuncio de ANCAP seguramente en unos días estar formalizando el tema de la licitación para el usufructo de las plantas que son propiedad del ente. En el final quiero aprovechar a consultarle algo que también le preguntamos al vicepresidente del PIT-CNT, José López, hace un rato nada más. Desde el oficialismo concretamente y algunos otros sectores han habido críticas a las paralizaciones que se ven realizando en el último tiempo. Se les acusa a los gremios, entre otras cosas, de poner palos en la rueda. ¿Cómo observan esto desde Fuesis? Nosotros creemos en realidad que si hay una cosa que no pueden plantear desde el movimiento sindical es que en realidad no hemos puesto propuestas encima de la mesa. El tema es que no se han tomado en cuenta, o peor aún, como la reforma de la seguridad social, mal llamada la seguridad social, porque solamente abarca un aspecto que es el tema de las jubilaciones. Decimos que en realidad si se hubiera transitado por el ámbito del diálogo social con los actores que verdaderamente deberían haber participado y no una comisión de expertos, y no tenemos muy claro expertos de dónde, si hubiera habido un cierto respeto a los ámbitos sociales, seguramente en realidad el escenario hoy de un proyecto o un posible proyecto de reforma hubiera sido otro. Nosotros lo que reivindicamos permanentemente es que Uruguay tiene una rica historia de diálogo y de negociación, y ese tránsito, sobre todo en lo que tiene que ver con el proyecto que ingresó al Parlamento, tiene poco de eso en realidad. Entonces, después en realidad creo que quedó como una muletilla perfecta en realidad para efectos petro de la sociedad, ese de que los trabajadores y las trabajadoras somos el palo de la rueda, y la verdad creo que le hace mucho daño a los niveles de diálogo que el Uruguay debería tener. Fabio Riverón, presidente de Fuesis, muchísimas gracias por esta participación aquí en MBD Noticias. Las gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, estaremos viéndonos como siempre. Gracias. Muy bien, un placer. Bueno, vamos a seguir en tema de alguna manera, tiene que ver con el comercio y los servicios, porque, ven ustedes, el Centro Comercial de La Unión está desarrollando por estas horas un concurso de vidrieras, denominado La Unión se viste de celeste, con la participación de unos 50 locales que están allí distribuidos en las calles, entre las calles 20 de febrero y Luis Alberto de Herrera, que bueno, serán evaluadas por un jurado que va a elegir 3 ganadores. Qué lindo, además sirve para el barrio, ¿no? Para hacerlo más lindo, porque el objetivo es además fortalecer todo lo que tiene que ver con el comercio barrial, ante una situación compleja, según explicó la gerenta del centro comercial, estamos hablando de Nili Silva, en virtud de que aún no se recuperaron algunos comercios tras la pandemia.
Están pasando un momento difícil, si bien las ventas no equipararon a lo que fue el año 2020, 2021 hubo un rebrote bastante importante y todavía en el 2022 algunos rubros vienen recuperando muy lentamente y otros todavía están sumergidos. Bueno, entendemos que la situación del país está compleja, está complicada, la gente necesita trabajar. Nosotros apoyamos al que viene, se instala a ganarse el diario, pero no aquel que viene, que son grandes comercios, golondrinas que vienen, ponen la mercadería y compiten con el comercio formal. Con eso no estamos de acuerdo. Nosotros trabajamos para defender los derechos y los intereses de los comerciantes formalmente establecidos, que levantan su cortina y ya tienen un presupuesto impresionante. A eso hay que agregar un montón de cosas que se suman, como el decreto 127 del registro laboral, que hay que tener un técnico prevencionista que está bien, pero es un montón de cosas que se le suman al comercio y bueno, nosotros necesitamos trabajar en esa línea también. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores. ¿Cómo está para correr? Bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, tiene tiempo para anotarse en la San Felipe y Santiago, que se va a correr el próximo sábado 19 a partir de las 19:15 horas. Todavía uno puede inscribirse allí en la San Felipe y Santiago en la página web de la Intendencia. La tradicional carrera montevideana de 10 kilómetros partirá desde Sofitel de Carrasco y como punto de llegada fue definido Las Letras de Montevideo en Quibón. La competencia organizada por la Intendencia de Montevideo se disputará en la distancia tradicional de 10 kilómetros y una versión recortada de 2,8 kilómetros para personas mayores, que en este caso partirá desde el Museo Oceanográfico a las 17:30 horas. Las inscripciones generales siguen habilitadas hasta las 12 horas del mismo sábado 19 a un costo de 850 pesos y se realizan exclusivamente vía web en Ticantel. Pueden participar personas mayores de 18 años a un costo de 850 pesos. Desde la Intendencia se informó por otro lado que ya no quedan cupos gratuitos para estudiantes, habiéndose anotado 500 sin costo alguno. Y del ámbito internacional vamos a destacar la situación que está pasando en Alemania, porque el gobierno está nacionalizando la filial de Gazprom para garantizar la seguridad energética en el país antes de que comience el invierno. Claro, sí, el invierno se acerca. El Ministerio de Economía alemán anunció que la filial rusa, que fue intervenida en abril, pasará a ser propiedad del Estado. El Ministerio de Economía de Alemania anunció que el motivo que llevó a la decisión de nacionalizar la filial del gigante ruso conocida ahora como CEFE es el sobreendeudamiento en el balance comercial y el consiguiente riesgo de insolvencia, que pondría en peligro la seguridad del suministro en Alemania. En un comunicado enviado a los medios se subraya que para evitar este peligro y mantener en pie la actividad comercial operativa de CEFE, se procederá ahora al cambio de propietario y a la estabilización de la compañía. La antigua Gazprom Germania es una compañía clave para el abastecimiento de gas de Alemania. En abril, después de que la empresa estatal rusa Gazprom tratara de liquidar su filial en Alemania, el gobierno germano decidió colocarla bajo administración fiduciaria, aunque según recalca el ministerio, sigue sin estar claro a quién pertenece ahora la empresa. La compañía se vio en dificultades financieras después de que Rusia impusiera sanciones contra ella y debido a que los bancos rehúsan realizar transacciones debido a la confusión en cuanto a su estructura de propiedad. Con esta decisión, el gobierno alemán funda una empresa que con una inyección de capital de 225.595 millones de euros se convertirá en la accionista única de CEFE, una medida que, según destacó el ministerio, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. Turquía anunció el arresto de una persona como presunta culpable del atentado que ocurrió en las últimas horas en una céntrica peatonal de Estambul, concretamente, que produjo la muerte de 6 personas por lo menos y más de 80 heridas. Sí, las autoridades adjudicaron la responsabilidad al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La persona que puso la bomba fue detenida. Según nuestros hallazgos, la organización terrorista PKK es responsable, aseguró el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, en una declaración difundida por la agencia noticiosa oficial Anadolu y televisiones locales. Poco después, indicó que otras 21 personas también fueron detenidas. El PKK es considerado una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea y mantiene la lucha armada contra el gobierno turco desde los años 1980 por la independencia del Kurdistán, cuyo territorio incluye zonas de Irak, Siria, Irán y Turquía.
No aceptamos el mensaje de condolencias de la Embajada de Estados Unidos. Lo rechazamos. Nuestra alianza con un Estado que apoya a Kobane y a sus focos de terror debe ser discutida, dijo el ministro Soylu a la televisión. En su versión, el atentado fue cometido por una mujer que estaba sentada en un banco un rato largo, más de 40 minutos. Luego se levanta y 1 o 2 minutos después ocurre la explosión. Bueno, muy bien, ¿salimos nuevamente? Salimos nuevamente, nos quedamos aquí en Montevideo, pero movidos unos metros, ¿no? Y nos vamos a la explanada de la universidad, donde está nuestro compañero Luca Veloz nuevamente. Luca, bienvenido. Es así, Pilar, porque bajo la consigna que no te roben el futuro contra la reforma de la seguridad social y el modelo de la desigualdad, está convocado este paro general parcial del PIT-CNT, la mesa representativa del Plenario Intersindical de Trabajadores. Convención Nacional de Trabajadores convoca a esta medida a partir de las 9 y hasta las 13. Esta paralización que tendrá una agrupación, una concentración aquí en la explanada de la Universidad de la República e irá hacia el Palacio Legislativo, donde sobre el mediodía se extenderá la oratoria. Hay paros parciales en la mayoría de las ramas de los sindicatos y otros que paran por 24 horas. El transporte no estará parando, sí se adhiere a la medida, pero no para tampoco la educación primaria. Sí hay otros paros, otros gremios que están paralizando, por ejemplo la Federación de Funcionarios de Salud Pública está parando entre las 6 y las 18 horas, así también la Federación de Funcionarios de la Salud privada, que para hasta las 15. En minutos nada más comenzará esta concentración. Ya hay movimiento aquí por parte, por ejemplo, de los trabajadores del Zunca, que están paralizando también en la zona metropolitana y en todo el interior por 24 horas. Entonces, esta movilización, repetimos, desde acá, desde la explanada de la universidad hasta el Palacio Legislativo, en minutos nada más comienza el paro de 9 a 13 horas. Gracias, Luca, por esta información. Bueno, que va a tener paralizada por lo menos parte de Montevideo por esta movilización hacia el Parlamento, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ya repasamos la consigna desde el arranque de esta edición de MBD Noticias, que tendrá una nueva edición, pero a las 13:30 hoy, con Rosina Magliarini. A partir de las 13:30, una nueva edición de MBD Noticias. Y nosotros hasta acá llegamos. Pero quédese en la pantalla de TV Ciudad, porque en minutos arranca un programa especial de Ciudad Viva con, bueno, varias notas que hemos realizado en estos días, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a repasar la nota que hicimos con Ricardo Gil Iribarna, expresidente de la JUTEP y también ex integrante de la Secretaría Antilavado, que, bueno, preguntamos sobre varios temas, pero lo que tiene que ver con Alejandro Astesiano, que nos informaba Luca más temprano, está en Fiscalía, y también con el caso del narcotraficante Marcel. También en el Correo de la Mañana se va a repasar una entrevista que hizo nuestra compañera Tania Tavares con Yayo Herrera, una ecofeminista española, y también Emilia Díaz, que estuvo en el Club Cultural Charco con el amigo Marcelo Fernández, hablando de todo lo que fue esta nueva versión de Esperando la Carroza, que entre otras cosas se hizo allí en el Teatro de Verano y pudimos ver en la pantalla de TV Ciudad. Bien, así que con este menú nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 8 en punto. Pasen muy bien.